Bueno, sí, el día de hoy yo les quería platicar un poco de el tipo de estrategias que están disponibles para los gobiernos locales en cuanto a paquetes de políticas públicas para mejorarlas y reducir las emisiones en centros urbanos. Y específicamente les voy a hablar de una propuesta que desarrollamos en el ITDP junto con ICCT para establecer una zona de bajas emisiones en el centro histórico de la Ciudad de México. Para iniciar, un poquito de contexto. Y es simplemente decir que el sector transporte es de los que más contamina la zona metropolitana del Valle de México. Es responsable del 50% del consumo de combustibles fósiles y por lo mismo es el que genera proporcionalmente la mayor cantidad de emisiones de CO2 equivalente, el 58%. Y estas emisiones son las que bueno, contribuyen al cambio climático. También es uno de los principales emisores de contaminantes atmosféricos que afectan la calidad del aire y por tanto la salud de la población, como son los particulados, el PM2.5, el PM10 y también los óxidos de carbono y los óxidos de nitrógeno. Específicamente los vehículos a diésel, como son los autobuses, los tractocamiones o los vehículos de carga pesada, contribuyen mucho a la emisión de partículas finas y los vehículos particulares, como son los automóviles, las camionetas SUV, simplemente por la cantidad de la flota que son, pues también contribuyen importantemente a estos contaminantes. Por lo que atender la movilidad motorizada, pues es una estrategia muy importante para poder mejorar la calidad del aire en nuestros centros urbanos. Entre las alternativas y los paquetes de políticas que tienen disponibles los gobiernos locales, existen un tipo de políticas que llamamos zonas de restricción vehicular, que son sobre todo paquetes de medidas territorializadas que buscan incentivar la renovación vehicular con tecnologías más eficientes, mantener o reducir el número de viajes en vehículos motorizados, reducir la exposición de la población a la contaminación de forma local, y en este sentido ese aspecto de territorialidad de las políticas es muy importante y bueno, consisten por lo general de una medida central de restricción vehicular, pero también tienen que ir acompañadas de medidas complementarias que permitan alejar viajes contaminantes o atraer viajes más sostenibles. Esto muchas veces lo pensamos en un marco que se llama ASI, por sus siglas en inglés, pero que realmente significa evitar viajes contaminantes, cambiar a modos más sostenibles y mejorar las tecnologías para que contaminen menos. Existen dentro de las zonas de regulación vehicular dos tipos, aquellas que son de carácter regulatorio, como pueden ser los cargos por congestión o los cargos por emisión, donde se paga eh, una, una tasa fija o dinámica para que un vehículo pueda acceder a cierta zona de la ciudad, o bien aquellas de carácter regulatorio, como son las restricciones ambientales, por ejemplo, una zona de bajas emisiones de carácter regulatorio, donde más que pagar, más bien se prohíbe la entrada de vehículos que contaminan arriba de una cierta línea base, o bien las restricciones vehiculares clásicas que nosotros conocemos y que son muy comunes en América Latina, como es la restricción por placas o como podría ser el programa Hoy no circula en Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy les iba a presentar precisamente una propuesta que desarrollamos en ITDP junto con ICCT. El desarrollo de esta propuesta, un poquito para contarles la metodología, iniciamos con una revisión, un benchmark de todos este tipo de medidas territorializadas de restricción vehicular, zonas de bajas emisiones, cargos por congestión, para poder identificar qué existen en diferentes partes del mundo y cómo funcionan. De ahí identificamos los criterios para poder delimitar una zona de bajas emisiones, incluyendo cuestiones como el perfil demográfico de los habitantes de la zona, el tipo de viajes que se generan, cuáles son los atractores de viaje, cuál es la calidad del aire, cómo está actualmente en esa zona, si está bien conectada a redes de transporte, hay alternativas para usar el transporte público, y otras cuestiones sociales que pudieran facilitar o dificultar tanto la aceptabilidad como la viabilidad de poder instaurar una zona de este tipo. De ahí se propone poder delimitar un perímetro y pensar en cómo va a operar. En este caso, nuestra propuesta está enfocada en el centro histórico que ya tiene una gestión particular, por lo que nuestro perímetro se enfoca sobre todo en los perímetros A y B del centro histórico que ya están establecidos. De ahí, hicimos una revisión de todas las políticas relacionadas a calidad del aire y mejoras a la movilidad que ya existen, pensando en este marco de evitar, cambiar y mejorar. Y bueno, nos enfocamos en 5 estrategias específicas con la idea de que la zona de bajas emisiones se pueda convertir como en un paraguas, un paquete de políticas que pueda, pues sí, reunir toda esta serie de medidas que puedan mejorar la calidad del aire y que sean fáciles de comunicar, más en este sentido de paraguas, más que como una medida única de restricción vehicular. Por lo que estuvimos trabajando en una propuesta de peatonalización y de mejoras a la movilidad peatonal y el espacio público, de poder mejorar
un corredor de transporte público en el centro histórico, de cómo mejorar la gestión del estacionamiento. Obviamente la parte de la renovación de flotas es muy importante, tanto de transporte público como de carga privado. Y bueno, poder juntar todo esto con una estrategia de branding y de comunicación que permita comunicar el porqué de estas medidas y, y bueno, promover la aceptación con una serie de mensajes de cómo podemos explicar que esto es para mejorar la seguridad vial y, bueno, tratar de reducir una posible oposición a este tipo de programas. Otro componente muy importante de este proyecto fue la parte de la modelación. Hoy nos acompaña Alejandro Saniger de Bosch, que va a hablar un poquito más a detalle de este modelo que desarrollamos en conjunto, pero sí, la idea era poder actualizar un modelo de tránsito que ya existe en Visum, que había desarrollado IDOM con el Banco Interamericano de Desarrollo en 2014, poder actualizarlo para precisamente poder evaluar el impacto que estas políticas podrían tener tanto en congestión vehicular como en emisión de contaminantes. Bueno, les comentaba también la importancia de la comunicación y del branding, y bueno, poder juntar todo esto en una propuesta integral. Ahora, ¿por qué nos centramos en el centro histórico? Para empezar, porque es una zona muy icónica de la ciudad que la gente existe en este imaginario social que tenemos, ¿no? Es un importante generador y atractor de viajes. Según la encuesta Origen Destino del 2017, simplemente en un día entre semana hay 1.5 millones de viajes relacionados con el centro histórico y sobre todo son viajes largos, de más de 2 horas en los que la gente está expuesta pues, a contaminantes, a tránsito que se puede mejorar. Tiene un tejido comercial muy dinámico, muchos atractores, muchos lugares culturales, mercados, distritos, y que además pues atrae mucha de la población trabajadora. Por lo mismo, ya tiene un alto nivel de congestionamiento vial, mucha afluencia de transporte de carga, por lo que la calidad del aire local también se puede mejorar. Está muy bien conectada con otras partes de la ciudad, tiene acceso a metro, metrobús, y sobre todo también los residentes en el centro histórico tienen una baja tasa de motorización. Únicamente el 15% de aquellos que viven en el centro histórico tienen un vehículo privado. Bueno, y de ese trabajo sale una estrategia que nosotros llamamos, ya viendo la imagen con el branding y la comunicación, puro centro. Y la idea es que esta estrategia de puro centro sea este paraguas y este paquete de políticas públicas que puedan ser progresivas o extenderse a diferentes zonas de la ciudad según se necesite, pero enfocadas en mejorar la calidad del aire de una manera integral a través de mejoras a la movilidad peatonal, no motorizada, renovación de flotas y mejoras de transporte público. Nosotros nos enfocamos específicamente en 5 estrategias generales. Les voy a hablar un poquito más a detalle de cada una, pero como les comentaba, la movilidad peatonal, poder trabajar corredores de transporte público, renovación de flotas, gestión del estacionamiento y, bueno, poder unificar todo esto, comunicar todo esto de una manera pues accesible y que ayude a la socialización. En cuanto a movilidad peatonal, simplemente quiero mencionar que la mayor parte de los viajes que se realizan con destino al centro histórico e internos ya en el centro histórico se hacen caminando, ¿no? Una vez que la gente llega al centro histórico, el 73% de los viajes se hacen exclusivamente caminando. Realmente la movilidad en automóvil es la minoría, 2% en viajes internos, 7% aquellos que tienen como destino el centro histórico. Entonces, realmente hay muchísimo potencial para mejorar la movilidad peatonal, para poder mejorar esa experiencia de viaje, pero sobre todo la seguridad vial de quienes se mueven de esta manera. Y poder recuperar un poco de esa habitabilidad y de ese espacio público. Entonces, para esta estrategia lo que hicimos fue revisar todos los planes que se han hecho en diferentes momentos y propuestas para peatonalizar el centro histórico, desde planes parciales de desarrollo, estaba el plan de manejo del centro histórico. Esto fue en pandemia, entonces también estaba la estrategia de reapertura del centro histórico, donde ya se tenía esta experiencia de haber peatonalizado o cerrado la circulación a varias calles. Desarrollamos también una metodología para identificar cuáles serían los criterios importantes para que una calle tenga potencial de peatonalizarse. Y bueno, con esto creamos una visión objetivo, básicamente de qué calles podrían tener ese potencial de ser peatonalizadas. Las dividimos en escenarios y con ayuda de Alejandro hicimos esta modelación de tránsito vehicular en Visum y Visim para ver qué impacto podría tener en la congestión vehicular y también en las emisiones. Realmente fueron 3 escenarios. El primero voy a hablar un poquito más a detalle, pero básicamente es mejorar la operación de este par vial, Simón Bolívar e Isabel la Católica, y bueno, 2 escenarios distintos de calles con potencial a peatonalizarse, o bien por lo menos una redistribución vial con ampliación de banquetas que permitan hacer una
pues generar corredores peatonales. Bueno, les muestro algunas imágenes objetivos de un antes y después de cómo se podrían ver estas calles. Y los resultados que encontramos con la modelación es que sí vemos una reducción de hasta 14.3% en la demanda vehicular en la zona. Esto pueden ser por viajes que se evitaron o simplemente que ya no cruzan el centro histórico, sino que se desvían a otras partes de la ciudad. Y bueno, por lo mismo, con esta reducción de la demanda vehicular, también vemos una reducción en los contaminantes criterio locales de hasta 12.5%. Y bueno, sí, la idea es que con esta propuesta podemos mejorar tanto disminuir el tráfico en la zona como mejorar la calidad del aire de manera local en el centro histórico. La segunda propuesta nos enfocamos específicamente en este corredor de Simón Bolívar a Isabel la Católica. Es un par vial que pues es muy importante para la movilidad del centro histórico porque genera esta conexión sur a norte, por la que pasan muchos vehículos particulares, pero también rutas de transporte concesionado. Y aquí una cosa muy importante a notar es que las rutas que pasan por este corredor pues tienen una antigüedad, los vehículos tienen una antigüedad de entre 29 y 30 años, por lo que sí sería muy importante poder sustituirlos y promover esta renovación tecnológica para que las unidades contaminen menos. Además de que por el ancho de la calle, en teoría podría tener 3 carriles, pero realmente solo se utilizan 2. Entonces podemos pensar con esa operación actual cómo redistribuir el espacio para hacerlo más equitativo, poder ampliar banquetas, reducir un poquito el ancho de los carriles y promover un carril compartido bus-bici donde se dé más prioridad al transporte público y también a bicicleta u otros vehículos no motorizados, ¿no? Y poder también tener mobiliario urbano, pensar en cómo podría ser la gestión de vallas de carga y descarga. Bueno, y también les muestro algunas imágenes objetivo de cómo se podrían ver Isabel la Católica y Simón Bolívar. Otra parte muy importante de la propuesta que hicimos fue la gestión del estacionamiento. Y si bien la zona de bajas emisiones tiene que estar territorializada al centro histórico, muchas de las dinámicas de cómo funcionan nuestros programas pues también son de competencia de la ciudad y tienen un impacto más allá. Entonces, en el caso del estacionamiento, manejamos estas dos escalas. Hicimos primero un diagnóstico legal del sistema de parquímetros de la Ciudad de México para ver cómo está funcionando. Es un sistema muy complejo. Y con base en eso hicimos una serie de recomendaciones de cómo se podría mejorar la operación de los parquímetros en la Ciudad de México para integrar mejor el sistema, unificar las plataformas de pago, poder mejorar la contraprestación de la ciudad y pues al mismo tiempo poder utilizar ese ingreso que llegue a la ciudad para pues para poder mejorar los proyectos de mejora urbana que están ligados al fideicomiso y que pueda operar de una manera mucho más transparente. En paralelo hicimos también un diagnóstico de cómo funciona el estacionamiento en el centro histórico. En teoría está prohibido el estacionamiento en el perímetro A, pero lo que vimos a través de un piloto en Santa María la Redonda es que sí existe bastante estacionamiento no autorizado y bueno, que en determinado caso una de las estrategias que se podrían utilizar, sobre todo en el perímetro B, es poder implementar parquímetros. Y entonces lo que estamos promoviendo es poder implementar parquímetros en la zona de Santa María la Redonda como un piloto para ver cómo esas mejoras que propusimos para mejorar la operación de los parquímetros en la ciudad podrían verse implementados en una zona nueva de la ciudad y tener este doble juego a diferentes escalas. Otra parte, aquí no voy a entrar a muchísimo detalle, no soy experta en tecnología, aquí fue sobre todo nuestros compañeros de ICCT, poder promover la renovación de flotas de diferentes modos de transporte. Obviamente los vehículos privados, las motocicletas, pero también el transporte público y el transporte de carga. Y aquí la propuesta era generar un etiquetado con base en las tecnologías de los vehículos e ir prohibiendo paulatinamente la entrada de diferentes tipos de vehículos con diferentes tecnologías a diferentes zonas de la ciudad, específicamente en el centro histórico, buscando que todos fueran cero emisiones con meta a 2030. Y bueno, todo esto lo juntamos con esta estrategia de branding, porque muchas veces lo que pasa con las zonas de bajas emisiones es que pueden ser medidas impopulares porque se ven como esta restricción al vehículo privado. Y más bien lo que tenemos que comunicar es precisamente que más bien se busca mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad de vida de las personas y bueno, específicamente en el caso del centro histórico, poder recuperar esa habitabilidad y ese disfrute que es viajar en el centro histórico. Y para esto hicimos también una investigación de el branding que se ha hecho en otras zonas de bajas emisiones en diferentes partes del mundo, por ejemplo, Madrid Central, que luego se transformó en Madrid 360, o París Respira, entre otros,
Realizamos encuestas y muchas entrevistas con actores locales para entender la gente qué percepciones tienen en cuanto a la movilidad y la calidad del aire del centro histórico, también qué es lo que disfrutan del centro histórico. Y bueno, a partir de esto desarrollamos varias propuestas de nombre, de eslogan, de identidad gráfica y mensajes de comunicación que podrían servir con diferentes grupos de personas. Y así terminamos con esta identidad de Puro Centro y un eslogan que me encanta que dice: el centro florece contigo. Bueno, brevemente, disculpen si fui muy rápido, pero era mucha información. Esa es la propuesta que tenemos de zona de bajas emisiones. Gracias.